Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estoy tratando otra vez de conectarme. No sé si es con el iPad o con el internet. También me di cuenta el otro día que el audio no coincidía con mi boca, con lo que estaba hablando. Entonces voy a tratar de hablar un poco más despacio a ver si eso ayuda, que no se ve tan descoordinado con el audio. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Estamos gozándonos, estamos viviendo, yo sé, para muchos tiempos difíciles, pero les quiero recordar siempre que Dios tiene el control de todo. Dios es nuestro buen pastor, Dios el que nunca nos falla y debemos de confiar 100% en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en Él siempre. Vengo aquí un horario un poco diferente el jueves, pero quería aprovechar para conectarme y dar la clase número 4 de lo que hemos estado estudiando de la enseñanza Casa de Paz. Y hemos hablado del arrepentimiento, hemos hablado del bautismo, empezamos a hablar del Espíritu Santo y hoy voy a repasar un poquito de lo que hablamos la semana pasada del Espíritu Santo, del obra y ministerio del Espíritu Santo y para seguir. Y siento que hoy es una clase, si es para alguien que si usted no ha hecho un estudio muy profundo en la Biblia de lo que es el Espíritu Santo y lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, esta es la clase para ti, porque es una clase muy fundamentada en la palabra de Dios y podemos ver ejemplos y vamos a ver ejemplos muy claros de cuando recibieron el Espíritu Santo en la Biblia, qué ocurrió cuando recibieron el Espíritu Santo y cómo puedo yo recibir ese mismo don de Dios. Ese regalo es una promesa para todos y todos debemos de anhelar recibir ese regalo, ese presente del Señor. Entonces, este es el propósito de la clase de hoy, de escudriñar las escrituras, pero también es algo, siento yo, súper práctico, súper sencillo y súper fácil de entender. Abre su corazón para recibir esa palabra en el nombre de Jesús. Bueno, recuerdan que el fruto del Espíritu es paz, estamos hablando de paz con Dios. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestra vida? Se acuerda que nos guía a la verdad. Teniendo el Espíritu Santo podemos entender las escrituras, podemos entender que somos pecadores, que Dios necesita perdonarnos. También podemos ser transformados a través del poder del Espíritu Santo. Se acuerda que con nuestro propio poder es muy difícil cambiar, es muy difícil dejar viejos hábitos, dejar el hombre viejo, pero con ese Espíritu, el poder del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad. El Espíritu Santo habita en el que es el Hijo de Dios. Sabemos y podemos estar confiados, seguros que somos hijos de Dios cuando tenemos esa aseguranza de que hayamos recibido el Espíritu Santo. Y ese es el sello, es estar sellado por Dios. Este es mi hijo, somos propiedad de Dios, tenemos la seguridad que somos de Él, tenemos la aprobación de Dios y es el bautismo del Espíritu Santo es demostración de una obra acabada. La promesa de la salvación, el evangelio de paz que vamos a hablar hoy, es sellado con ese bautismo del Espíritu Santo. Nos da poder, nos guía y somos bautizados como parte del cuerpo de Cristo. Ya no somos nosotros individuos haciendo nuestra propia vida como querramos, sino somos cuerpo de Cristo aquí en la tierra y cuando recibimos el Espíritu Santo somos capacitados y dotados para actuar como los manos y pies de Jesús. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien, hablamos un poco más a profundidad
que lo hemos hecho en clases anteriores, pero siento que ese es un tema fundamental para cada creyente. Es un tema también donde hay mucha confusión en el mundo, en las religiones, de qué es el Espíritu Santo, cuándo se recibe. Muchos hablan o no hablan del Espíritu Santo. Y como les dije al principio de la clase de hoy, estamos con unos ejemplos hoy muy concretos, muy bíblicos de qué es y por qué debo de tener el Espíritu Santo. Entonces, en Juan 20:22 dice así: y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es algo que recibimos, es algo separado de simplemente creer, y es una experiencia distinta. Y vamos a comenzar. ¿Por qué debo recibir el Espíritu Santo? Pues número uno, ¿por qué debo de recibirlo? ¿Por qué eso es algo que debo de anhelar en mi vida? ¿Por qué necesito esto? Sí, pues, ¿qué tan importante es? Pues, antes que todo, primero que todo, Jesús lo mandó. Y dice en Hechos 1, 4 y 5, antes de que Jesús se fuera al cielo, se ascendiera, dijo, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es promesa de Dios y también un mandato: no se alejen, no se vayan, sino esperen en Jerusalén. No pueden hacer nada sin mi Espíritu. Es lo que dijo Jesús a los discípulos. Y si nosotros bien somos parte del cuerpo de Cristo, somos creyentes en la obra de Jesús, debemos de también escuchar las palabras de Jesús como si fueran para nosotros. Esperen a recibir esa promesa que yo les voy a enviar para que les dé poder. Además, el Espíritu Santo es necesario, es esencial para la salvación del hombre. Eso es la fe es con hechos de obediencia. Y dice, cuando Jesús está hablando con Nicodemo en Juan 3, este es el versículo 5, él les dice que tienen que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacer de nuevo? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua, ser bautizado, y nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso es parte esencial para la salvación y vamos a hablar de eso más a profundidad a través de la clase de hoy. También es donde recibimos poder. Hemos hablado de ese poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios de resucitar, de sanar, de echar fuera demonios. Ese poder viene del Espíritu Santo. Yo hablando con mi hijo, yo le digo, Nico, ese es como un superpoder, como los superhéroes, pero nosotros con Dios podemos hacer tantas cosas tan grandes, tan maravillosas, que ni los superhéroes pueden hacer porque ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros, como creyentes, como personas bautizadas en su nombre, llenos de su Espíritu, podemos hacer tantas cosas maravillosas. Y es muy cierto, es un poder. Y dice en Hechos 1:8, que es un versículo que compartí el día de hoy también, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Da poder, ¿para qué? Para testificar, para compartir el Evangelio, para salir de nuestras zonas de confort y para anunciar las buenas nuevas de Dios. Esa experiencia no solamente para nuestra salvación, sino es para poder compartirla con los demás, no guardar algo tan lindo, tan maravilloso para nosotros mismos, sino de verdad poder extenderlo hasta lo más lejos que se puede hacer.
Y pues los discípulos en ese entonces no tenían el internet, no tenían el Facebook, no tenían los medios que tenemos hoy para que una palabra puede correr el mundo en segundos. Y hoy tenemos esa capacidad gracias a las redes sociales y al internet, pero los discípulos en su tiempo tuvieron que enfrentar persecución fuerte antes de que saliera de Jerusalén y a los fines de la tierra, pues de la tierra conocida en ese tiempo. Pero eso es el poder de compartir, el poder de ir, de anunciar el evangelio. Y bueno, una de las grandes preguntas que se hacen es, ¿cómo sé que he recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a saber? Pues nos dice muy claramente en la Biblia que hay una señal y esa señal es hablando en otras lenguas. Pues, ¿debo de hacer eso yo también? Sí, totalmente. Y les voy a decir por qué. Es lo que vemos en la Biblia. Cuando recibieron el Espíritu Santo, habían muchas personas que no creyeron. Digamos, los judíos no creyeron, algunos judíos no creyeron que los gentiles, los que no fueran judíos, podrían recibir el Espíritu Santo o podrían creer en Dios o servir a Dios como ellos, porque en la religión judía era pues ilegal reunirse con alguien que no era judía, reunirse y mucho menos pensar que ellos iban a tener las mismas creencias, la misma fe, las mismas prácticas religiosas que los judíos. Eran un pueblo separado, un pueblo muy guardado para Dios. Pero este es el nuevo pacto. Se acuerda que cuando Jesús murió, Él dio su cuerpo, dio su sangre, derramó su sangre y eso fue el comienzo de un nuevo pacto con la humanidad, porque el velo fue roto de arriba hacia abajo, el velo que separaba el lugar santísimo entre donde estaba la presencia de Dios hasta donde podrían llegar cualquier persona. Y solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo en la religión judía cuando tenía el tabernáculo y el arca del pacto, que es la presencia, donde moraba la presencia de Dios. Mucha información que podemos hacer un estudio más adelante, pero simplemente es para decir que Jesús vino a romper con la tradición, vino a romper con la religión, vino a romper con las prácticas religiosas. Y él dio señal de ser bautizados en el nombre de Jesús y de recibir el Espíritu Santo con señal de hablar en otras lenguas como un señal inicial que has recibido el Espíritu Santo. Y dice, hay 2 lugares donde lo menciona que voy a comentar aquí, que es en el Hechos 2:4, en el aposento alto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces fue la señal que dieron al principio, la primera vez que la primera persona de todo el mundo, de toda la historia, los primeros que recibieron el Espíritu Santo, eso fue la señal, que hablaran en otras lenguas. Y más adelante vemos en el libro de los Hechos varios ejemplos donde reciben el Espíritu Santo y los incrédulos, las personas que no creían que los gentiles podrían recibir esa promesa de Dios porque no eran judíos. Vemos en Hechos 10, estoy en 45 y 46, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, los israelitas, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Así o más claro, ¿ok? Y pues, ¿por qué? Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Si fuera el caso opuesto, si fuera otro caso, no hubieran hablado en lenguas, ¿cómo iban a saber que habían recibido de verdad el Espíritu Santo? ¿Cómo iban a saber? Pues yo vi un cambio en su corazón, yo vi los frutos del Espíritu que empezaron a desarrollarse en sus vidas. Pues sí, esos son señales de más adelante, de ver un cristiano crecer y madurar y producir otros frutos. Pero esa seña inicial es hablar en otras lenguas, y voy a
agregar algo aquí, que es mostrar también que crees, que yo creo en ese poder de Dios, que yo creo que esa promesa es para mí, que yo creo que es lo que necesito para recibir ese poder. Y hay muchos estudios sobre los cuerpos de los seres humanos, los músculos, y dicen que una de las cosas más difíciles de controlar la lengua, la Biblia lo dice también, es la lengua. Entonces, cuando yo suelto mi lengua, se acuerda que la vida, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Eso es también un estudiazo de hablar del poder de la lengua y por qué es tan importante controlar el autocontrol, lo que sale de nuestra boca, y por qué es tan importante hablar palabras que edifican y no palabras de muerte. Pero bueno, va a la mano con lo que les voy a decir, porque ese poder de la lengua es controlado por mí. Y cuando yo suelto ese poder, cuando yo me entrego a Dios por completo, empieza a tomar control de lo que sale de mi boca. Yo estoy moviendo mis labios, yo estoy moviendo mi lengua, pero lo que empieza a salir es, y lo que yo escucho de Dios, lo que yo estoy recibiendo de Dios, que dice, según el Espíritu les concedía expresarse. Es algo que yo recibo del Espíritu, pero yo lo tengo que soltar. Yo lo tengo que permitir que eso salga de mi boca, aunque no entiendo lo que estoy diciendo, aunque no sé las palabras, aunque me suene raro o se siente extraño. Es una sensación extraña. La gente dice que como que las mejillas se ponen calientes o se ponen como a dormirse. La lengua se empieza a sentirse como gordo, se engruesa la lengua. Pero es cuando viene ese poder y hay que dejarlo que salga. No hay que pararlo o dejar de orar o dejar de expresarse en ese momento, sino hay que permitir que fluye. Porque igual el Espíritu Santo dice que son ríos de agua viva que nacen adentro y fluyen hacia afuera. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es hermoso, es maravilloso. Ese es mi anhelo, que todos aquí en esta página pueden experimentar eso. Si no lo han experimentado, es algo que deben de estar clamando a Dios, diciendo: Dios, yo lo quiero recibir, yo lo quiero experimentar eso, yo quiero recibir ese bautismo del Espíritu Santo para sentir esa paz, esos ríos de agua viva, porque es para todos. Y eso es también lo que empecé a decir, una seña de que has creído la palabra de Dios, has creído los mensajes que han llegado, no solamente a través de esa página, sino búsquenlo, estudienlo. Es la voluntad de Dios, no simplemente que lo tomen mi palabra, sino que vayan a donde Dios le guía para ver en la Santa Escritura, donde están esas experiencias reales, con personas reales, que nosotros hoy día estamos para experimentar lo mismo. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. Las promesas de Dios no cambian. Son para todos. Son para mí, tanto hace 2000 años, para los de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, como para hoy. Amén. Y en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Ve que no es solamente creer, esas son acciones, señales